Gracias al Señor que nos permite reunirnos otra vez en el nombre de su santo Hijo Jesús, ¿verdad? Para estudiar las palabras que nos pueden hacer sabios para la salvación. ¿Cuáles son esas palabras? Las palabras de Dios registradas en las Escrituras. Como le dijo Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, esas palabras que recibiste, las cuales pueden hacerte sabios para la salvación, en ellas debemos persistir. Tú y yo debemos persistir también en estas palabras. Y en el día de hoy quisiera que me acompañaran al libro de Génesis capítulo 3. Vamos a estar dando lectura a los versículos del 1 al 8 en el libro de Génesis. Capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tú hables a nuestros corazones por medio de tu poderosa palabra. Yo te pido que tu Espíritu profundice en nuestras almas y en nuestra mente. Toma control de nuestro pensamiento, de nuestra boca, de nuestro ser. Y permite que nuestra mente y nuestro corazón pueda percibir lo que tú nos estás enseñando. Pueda asirse de ello. Pueda caminar en ello. Y pueda enseñarlo y producir fruto. Que cada uno de nosotros nos reproduzcamos en otros por medio de esta enseñanza, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le he titulado al mensaje de esta mañana, 2 mentiras y una sola verdad. Así se llama. 2 mentiras y una sola verdad, basada en el libro de Génesis y de Colosenses. Esos son los 2 textos que vamos a estar tocando hoy. Génesis capítulo 3 del 1 al 8 y Colosenses 2 del 11 al 22. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como sigue. Leemos. Pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podrás comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aleluya. Vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en este día. Todos nosotros hemos leído y escuchado tal vez varios mensajes o muchos mensajes acerca de este pasaje del capítulo 3 del libro de Génesis. Pero hoy quisiera hablar de 2 palabras que deben entender cada uno de nosotros. Una se llama autonomía y la otra autosuficiencia. Autonomía y autosuficiencia. Y el mensaje va a ir alrededor de estos 2 puntos. Y es que existen 2 mentiras. 2 mentiras que tientan de una u otra forma a los seres humanos. Y son las mentiras que alentaron la decisión desastrosa de Adán y Eva en aquel momento de tentación en el jardín. Ellos 2 fueron engañados por estas 2 mentiras satánicas. Estas mentiras tienen tanto poder hoy
como lo tuvieron en aquel entonces. La primera es la mentira de la autonomía. Esta mentira establece que tú eres un ser humano independiente, con el derecho de vivir como tú lo deseas. Vemos a la gente en todas partes que dicen, mi cuerpo es mío y yo hago lo que me da la gana. Mi cuerpo, mi decisión. Y la gente cree que eso es así. Si eres padre, tú sabrás que tus hijos tienden a abrazar esa mentira desde pequeños. Y esta es la razón por la que a ellos no les apetece ni le interesa la corrección. ¿A qué hijo le gusta que lo corrijan? A ninguno. Tampoco le interesa ni estiman la autoridad. Desde el principio, si tú no le pones límites, comienzan a ¿qué? A rebelarse. No toques eso. No cruces la calle. Porque ellos creen que ellos son los que mandan y que son autónomos. Y buscan entonces maneras de rebelarse, estos hijos, de forma visible, ¿verdad? En tu cara o a tus espaldas. Y desde el inicio, nuestros hijos creen que sus vidas le pertenecen y que ellos son la única autoridad que necesitan. Es labor de los padres instruir a los hijos y enseñarles que eso no es así para que no se destruyan. Tú dejas a un niño hacer lo que le da la gana y no va a durar mucho vivo, ¿sabes? De hecho, desde que el niño nace, puede hacer algo por sí mismo. Esto es interesante porque yo escucho a la partido proabortista diciendo que la razón por la que abortan a los niños en el vientre es porque ellos no son autosostenibles. Pero ¿quién es autosostenible? Después que un niño nace, ¿se puede sostener a sí mismo? ¿Puede mantenerse vivo a sí mismo? ¿Puede comer por sí mismo? ¿Puede cambiarse y limpiarse por sí mismo? ¿Significa que también los que salieron del vientre se pueden matar? ¿Tiene sentido eso? La realidad es que tú y yo, según las Escrituras, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros no nos hicimos, ni nos creamos a nosotros mismos, sino Dios. Dios nos creó. Y si Dios nos creó, significa que Él tiene el derecho de pertenencia. Si Dios nos creó, le pertenecemos. Si Él es el creador y tú no eres el creador, significa que con la creación y contigo mismo que eres parte de la creación, no puedes hacer lo que quieras. Y si tratas de hacer lo que quieras, va a haber un precio que pagar. Y por cierto, la humanidad lo está pagando. Y tú y yo lo hemos pagado en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. Nos tenemos que comer las consecuencias ¿de qué? De nuestros actos. Mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios 8:6. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Ven el texto? A veces creemos que somos para nosotros y por eso nos desviamos. Eso es lo que se llama pecado, desviación del propósito original. Cuando nosotros no hacemos aquello para lo que fuimos creados, vivimos una vida no plena, insatisfecha, llena de muchos conflictos, de muchos problemas y nos creemos que tenemos la razón.
Vemos caminos que parecen buenos, pero terminamos en caminos de muerte. Y tarde o temprano todas esas cosas terminan mordiéndonos. Y el texto continúa diciendo, y hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, procedemos del Padre por medio de ¿quién? Del Hijo. Somos para el Padre, pero somos también para el Hijo y somos por medio del Hijo. Vamos a ver esta verdad en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, hablando de Jesús. ¿Lo tienen? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Dice lo mismo que el anterior que leímos en Efesios, pero también dice ahí, y para Él. O sea, todo lo creado fue creado por medio del Hijo, procede del Padre, pero también es para el Padre y para el Hijo. Lo que nos lleva a algo que Dios mismo dijo, porque aquí el apóstol Pablo está hablando la palabra, ¿verdad? La enseñanza que recibió y aprendió de Cristo. Pero ahora en Ezequiel, capítulo 18, 4, es Dios hablando por medio del profeta. De manera directa, dice. Porque dice, he aquí que todas las almas son mías. Vemos a Dios hablando nuevamente. Él nos está diciendo, tú no te perteneces. Y esto es importante. Si el hermano Luchi tiene una casa que no me pertenece, yo puedo hacerle graffiti en su casa. ¿Puedo prenderle fuego a su casa? No. Puedo pagar, voy a ir a la cárcel. Voy a tener problemas con él porque es algo que no me pertenece. La creación no nos pertenece y muchas veces hacemos en la creación y con la creación cosas que vamos a pagar por ello, porque no nos pertenece. La Biblia dice, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces vemos que el Creador puede emitir juicio sobre lo creado, porque es ¿de quién? Suyo. Y nadie se escapa, ni los padres, ni los hijos. Esto es importante que lo entendamos. Veamos lo que dice también el sabio. ¿Quién es el sabio? Salomón. Miles de años antes, en Proverbios 16, capítulo versículos 4 y 5. Si ustedes quieren ver el contexto, en estos primeros versículos del 1 al 8, él está hablando del dominio de Dios absoluto en todas las cosas, de la soberanía absoluta de Dios en todas las áreas. Y usted puede leerlo más adelante en su casa, los versículos del 1 al 8, y ver su contexto. Pero leyendo esos textos, vamos a leer, dice, todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para quién? Para sí mismo. Y aún al impío. ¿Para qué día? Para el día malo. Esto es una verdad que le rompe la mentalidad a quien sea. Todas las cosas redundarán para la gloria de Dios. Tanto los que se salvan como los que se pierden. Tu vida puede ser usada por Dios para su gloria o puede ser usada como una lección para muchos, como la vida de Judas, como la vida de Simón el Mago y como muchos otros que a través de la historia han servido de lección de qué no hacer y de las consecuencias a corto y a largo plazo.
Y nosotros tenemos, estas cosas están escritas aquí para nosotros, para que entendiendo, si vemos venir al león de frente, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en el medio? No, se nos dicen para que si alguien tiene oído para oír y recibe el oído para entender, evite ser devorado por el león. El texto en el versículo 5 dice, lo que pasa con la persona que se cree que tiene control y domina y puede hacer lo que bien le place. Mira cómo Dios le llama a esa persona que cree que es autónomo y que puede hacer lo que le dé la gana. Versículo 5, Proverbios 16, versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. ¿Ve lo que está diciendo la Biblia? Dice, va a haber unas consecuencias porque este tipo de rebelión, este tipo de creer que somos autónomos es rebelión contra Dios y es abominación, es algo aborrecible, detestable. ¿A los ojos de quién? O sea, Dios no ve eso con buenos ojos. Es como el que dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos y traficaremos y ganaremos. Y la Biblia dice, cuando tú no sabes qué será el día de mañana, dice que el que hace tal cosa hace mal. Que eso de mal procede. ¿Por qué? Porque eso es altivez. Eso es creerte que tú puedes vivir en este mundo sin Dios. ¿No fue ese el pecado de Adán y Eva? Querían parecerse a Dios, tener la sabiduría de Dios, sin Dios como medio. Y vieron el árbol que era codiciable para alcanzar sabiduría. Pero se dieron cuenta que lo que prometía no se cumplió. Y cuando ya había pasado todo, ya era tarde. Y la humanidad entera sigue cayendo en ese mismo pecado, en esa misma altanería, en esa misma arrogancia, en vez de bajar la cabeza y el corazón y humillarse delante de la majestad de Dios. En vez de seguir el ejemplo de Jesucristo que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O como dice en otro texto, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. El hombre levanta su puño contra el cielo y dice, no se haga tu voluntad sino la mía. Pero entonces no tiene control de las consecuencias. Porque el alma que pecare, esa morirá. Amados, Nabucodonosor se las creía. Hubo un rey poderoso, muy poderoso, el más poderoso por un tiempo en la tierra. Pero él atravesó por un proceso de humillación. Él creía que él había construido la gran Babilonia con la fuerza de su majestad y de su poder. Dios le envió un mensajero y una visión y unos sueños y le describieron el sueño y le dijeron que tenía que humillarse delante de Dios y reconocer que Dios es el que domina sobre el reino de los hombres. Al principio él cedió, pero luego un día viendo su territorio y su reino dice, no es esta la gran Babilonia que yo construí para mi gloria y la fuerza de mi majestad. Y de momento descendió la voz del cielo y le dijo, tu reino te es quitado. Y le quitaron el razonamiento. Porque si tú puedes pensar, es porque Dios es poder. Yo lo sé en mi vida. Ahora mismo yo camino por el poder de Dios. Y cuando traté de correr de su voluntad, volví a caer en cama con las mismas condiciones. O sea que cada día que yo camino y me levanto, me doy cuenta que estoy caminando por el poder de Dios. Yo no sé ni cómo me muevo. Y no es por la fuerza de mi poder. El Señor muchas veces hace eso con personas que son más cabezonas que los demás. Y lo expone a pastorear. Pero este Nabucodonosor, luego de haber pasado por ese proceso de humillación, él confesó y no negó. ¿Qué confesó? Vaya conmigo a Daniel. Capítulo 4, versículos 34 al 35, y escuchemos la confesión de este rey tan poderoso. Luego de se le quitado la razón y haber comido hierba como los bueyes del campo y estado
tiempos sin razonamiento, viviendo como los animales? Dice la Escritura en el versículo 34, mas yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Fíjense que no podía, estaba como los animales, pero el razonamiento, la capacidad de pensar y razonar que Dios da a los humanos, le fue devuelta. Mire esto, Dios puede darle a las bestias la capacidad de hablar. ¿Lo puede hacer? Lo hizo en la Biblia. ¿A quién? ¿A la mula de quién? De Balaam, ¿verdad? Dios puede. Pero Dios puede también hacer que los hombres se vuelvan como bestias. Y aquí dice que a él alzó los ojos al cielo y le fue devuelta la razón. Y dije, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Tú eres un habitante de la tierra? ¿Caemos tú y yo en ese grupo? Dice, y no hay quien detenga de su mano y le diga, ¿qué haces? Este Dios, el Dios todopoderoso al cual tú y yo muchas veces retamos, el Dios que es también misericordioso y paciente, pero el Dios con el que un día nos tenemos que encontrar de frente. Y yo te pregunto a ti, ¿qué harás? Mi mamá, Dios le concedió la habilidad de pintar y de dibujar. Así que ella es dibujante y pintora. Y ella hacía cuadros, hermosos cuadros. Y estos cuadros, cuando los terminaba, ¿a quién le pertenecían? A ella. Eran su creación. Ella podía romper el cuadro luego de haberlo terminado. Ella podía romper el cuadro sin haberlo terminado. Ella podía regalar el cuadro o vender el cuadro porque era suyo. Era su prerrogativa. Porque era su creación. La Biblia enseña que tú y yo somos la creación y el cuadro escrito por la mano de Dios. La autonomía humana entonces es una mentira. Para decirlo más, me gusta decir esta palabra porque se escucha, yo espero que se grabe en tu mente, es una soberana patraña. Un paquete, un embuste, una fantasía y una ilusión. Y eso es lo que nosotros nos creímos y nos creemos. Y por eso andamos como andamos y vivimos como vivimos, porque creemos que nos mandamos. Pero tarde o temprano, cada cual asumirá su consecuencia. La Biblia dice, anda en los caminos de tu juventud, haz lo que bien te parece, pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Lo dice la Escritura. Y luego dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días, ¿cuáles? Malos, y digas, no tengo en ellos contentamiento. La segunda mentira es la autosuficiencia. Se parece a autonomía, pero no es lo mismo.
La autosuficiencia establece que tengo todo lo que necesito en mí mismo para ser aquello que fui llamado a ser. Voy a repetir esa definición. La autosuficiencia establece que tengo todo lo que necesito en mí mismo para ser aquello a lo que fui llamado a ser. S-E-R. Pero la verdad es que el único ser autosuficiente en el universo es Dios. Solo Él existe por sí mismo. Solo Él ha sido, es y siempre será. Suyo es el poder, el dominio y la dignidad. Este es Dios. Cuando los hijos de los hombres se airan y pelean y se comen por los rabos, el uno con el otro, la Biblia dice que todavía ahí Él está sentado en su trono. Sentado. ¿Qué significa eso? Que nuestras luchas y batallas no pueden mover el fundamento firme de su dominio. Ni siquiera nuestros pecados pueden hacer eso, ni nuestras rebeliones, ni la rebelión de los ángeles. Nada puede moverle el piso a Dios como las cosas suelen movernos el piso a ti y a mí. Las ansiedades, las preocupaciones, los temores, las dudas, las luchas. Nosotros fuimos creados para ser dependientes. No autosuficientes ni autónomos. Usted y yo fuimos creados para ser dependientes. Primeramente de Dios y luego de una comunidad. ¿Sabía? Usted fue creado para ser dependiente primeramente de Dios y luego de una comunidad de personas. Por ejemplo, usted nace. ¿Puede alimentarse a sí mismo? ¿No? ¿Depende de quién? ¿Ve? ¿Puede limpiarse? ¿Puede aprender por sí solo o le tienen que enseñar? Pues entonces depende de varias personas para que le enseñen. Usted se cosió las ropas que tiene. Oye, usted se deshace del excremento que usted hace. Usted lo hace. Usted brega con eso. Algunas personas lo hacen. Pero esas personas que lo hacen también dependen de quién. El alimento en su mesa, usted lo cazó, lo peló, lo limpió, le quitó el daño y lo preparó para luego comérselo. No. ¿Y cómo llegó ese alimento? ¿Por sí solo a sus manos? Le cayó del cielo. Como las codornices en Egipto. Dios nos creó para habitar en familia. Dios nos creó para habitar en una comunidad, en una sociedad, con otras personas. Nunca el ser humano es independiente. Y cuando se rompe un pie, usted viene y se pone las manos así. Ya está curado. O corre a alguien que sepa trabajar con el asunto. ¿Vieron? Nosotros somos muy creídos, pero somos muy frágiles y débiles. Somos como la neblina. Hoy estamos, mañana quién sabe. Hoy nos creemos fuertes, mañana quién sabe. Te lo digo yo por experiencia. Yo no sé ni cómo yo estoy vivo. Pero por ahora, hasta que no me llegue mi turno en la lista, aquí estoy. Oye, y esa lista, el número, ¿lo escribió quién? Dios. Y la orden. Cada uno de ustedes no sabe, pero en su cabeza tiene un número. Y está en conteo regresivo. 3, 4, 1200, 2000. Y eso está bajando hasta que le llegue la hora 0.
Amados, todos necesitamos ser enseñados, animados. Usted necesita que lo alienten, que lo animen. Necesitamos ser advertidos, fortalecidos, perdonados, sanados, restaurados. Cuando estamos tristes necesitamos ser consolados. Y todos buscamos amor. Hay una necesidad en nosotros de ser amados. Luego, estas cosas nos enseñan que no podemos hacer todo por cuenta propia. Oye, y hay una cosa de la cual tú y yo todos necesitamos. ¿Qué necesita el hombre? El hombre necesita ser salvado. Tú necesitas ser salvo. Yo necesito ser salvado. Y necesito un salvador. La autosuficiencia entonces es una mentira. Vuelvo a repetir la palabra. Una soberana patraña. Un embuste, un paquete, un bizcocho así de grande. Un pescadito, en inglés le dicen fish, muchas veces a la mentira, que es un pescado, pero dicen, la tiró. Esto destroza los argumentos de muchos que dicen, vamos a destruir a los niños porque no son autosuficientes. Pues entonces vamos a destruir a los ancianos que ya no se pueden cuidar a sí mismos, que están en una cama recibiendo, porque ya no son ¿qué? Autosuficientes. Vamos a destruirte a ti porque eres tú autosuficiente. Basado en esa lógica tendríamos que acabar ¿con quién? Con toda la humanidad, porque el único autosuficiente ¿quién es? Dios. Amados, nunca obtendremos la libertad y la satisfacción a largo plazo que pensamos que la autosuficiencia nos dará. Ignorar a Dios nunca será el camino a la bendición. Vivir de espaldas a Dios no es la bendición. Es que me están saliendo las cosas bien. Que te salgan las cosas bien no significa que la bendición está sobre ti. Que tengas riquezas no significa que está todo bien. Jesucristo dijo, cuán difícil es que un rico entre ¿qué? Al reino de los cielos. Jesús nos hace un llamado a todos. Él nos llama a rechazar la mentira y a venir a Él. Parece raro, pero es debajo de su yugo donde podemos encontrar la verdadera libertad. Hermano, bajo un yugo encontrar la libertad, eso no tiene sentido. Efectivamente, no tiene sentido para ti y tal vez para mí por un tiempo, porque llevamos mucho tiempo sin razonar. Hemos perdido el razonamiento. Veamos lo que dice David en el Salmo 119:45. David dijo, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué? ¿Cómo es eso? O sea que si los mandamientos son mi norte, yo seré libre. ¿Cómo es eso? No entiendo. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Sí. Eso dice el salmista. Jesús dice en Mateo 11, 28 al 30. Voy a leer esta versión y voy a hacer algunas ediciones para que se parezca a la que ustedes tienen, la Valera. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Esta versión dice cansados y agobiados. La versión de usted dice cargados y trabajados, ¿verdad? Y yo les daré descanso.
carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde. La versión de ustedes dice, yo soy manso. Y aquí dice, yo soy apacible. Jesús nos está diciendo, carguen con mi yugo, yo soy manso y soy humilde, soy apacible de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. ¿Por qué el hombre vive como vive? Con una necesidad profunda, con un agobio profundo, con un cansancio profundo, con un hastío profundo. Porque está buscando yugos que no fueron los que Dios les mandó. Y se desgastan a sí mismos. Entonces Dios nos dice, yo tengo un yugo distinto. Ese yugo es el que le dará descanso. Aquello para los cuales yo los hice. Pero también, según el contexto, dice que porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La versión de usted dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora quiero que piensen lo siguiente. La gente en este mundo ha perdido ¿qué? La razón. Su entendimiento ha sido entenebrecido. ¿Por qué? Por el pecado. Las tinieblas han llenado su manera de pensar y la Biblia dice que se mueven bajo el poder del príncipe de la potestad del aire y andan dormidos, como en la película Matrix, dormidos ahí, conectados, creyéndosela. La gente ha perdido la razón sin darse cuenta, comienzan a llamar libertad ¿a qué? A la rebelión. Cuando yo hago lo que me da la gana, le llaman libertad, pero la palabra que Dios define para eso se llama rebelión. Le llaman libertad al pecado. Cuando yo hago y satisfago mi vida, mis deseos, mis placeres, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, le estoy llamando a eso libertad. Dios le llama pecado. Desviación. Le estoy llamando autoindulgencia. No es que estoy siendo bien conmigo mismo. Le llamamos a la autoindulgencia y al egoísmo libertad. No es que yo hago lo que me da la gana. Yo soy mi propio Dios, egoísmo. Es una adoración ¿a qué? Al ego. Y le llamamos a eso libertad. Dios le llama idolatría, rebelión y pecado. La gente no se da cuenta de estas cosas. ¿Por qué? No se da cuenta porque su juicio ha sido oscurecido para que no entienda y permanezca allí. Y muera en esa condición, en oscuridad. Ellos le llaman a ser esclavos del pecado y de los deseos y de las codicias, necias, engañosas y dañosas, libertad. ¿Noten eso? ¿Podemos obtener libertad? Sí, pero no como creemos. Mira lo que dijo el salmista, tendré libertad, andaré en libertad cuando busqué ¿qué? Tus mandamientos. Y Jesús le dijo, ¿quieres vivir en descanso y libertad? Vas a tener que llevar mi yugo. Aquello que desechaste desde el principio, porque tú querías ser sabio en ti mismo. Le llamaste libertad, pero no era otra cosa que pecado. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? La consecuencia de la verdadera libertad es vida. La consecuencia del pecado y la rebelión es muerte. Pero el hombre le llama vida y libre albedrío ¿a qué? A su pecado. ¿Ven que hay algo malo en ese razonamiento? Es tiempo de que veamos la Biblia para razonar. Conceda a Dios que como a Nabucodonosor al alzar nuestros ojos al cielo se nos devuelva la razón. Podemos obtener libertad, pero no en las promesas vacías de la autonomía y la autosuficiencia. Esas fueron las promesas que le hizo Satanás a Adán y a Eva. Serás libre y harás lo que quieras y serás sabio y serás hasta como Dios, a tu manera. ¿Dónde se encuentra la verdadera libertad? Escúchalo bien. Se encuentra cuando la gracia o el favor de Dios ata tu corazón a Cristo. Graba eso en tu corazón.
Tú serás libre solo cuando el favor inmerecido de Dios, la gracia de Dios, ate tu corazón a Cristo. La Biblia dice que si el Hijo te liberta, tú serás verdaderamente libre, ¿pero de qué? De la falsa autonomía, autosuficiencia, que no es otra cosa que rebelión, pecado e idolatría. Que tú has creído que es libertad. Cristo es el libertador. Y Él mismo es la libertad. Él te libera de tratar de ser algo que nunca fuiste creado para ser. Él te capacita para llevar la carga ligera del perdón y la gracia restauradora. De eso es lo que te carga con su yugo. De perdón porque pecaste. Y de una gracia que te vuelve a tu lugar porque te desviaste. O sea, Él te vuelve al llamado original. Él te descubre cuando te salva la dignidad de donde caíste y te devuelve lo que perdiste. Y te hace un nuevo llamado. Él te llama a volver a aquello para lo cual fuiste creado. ¿A qué has sido llamado a hacer? ¿Qué has sido llamado a hacer? Es la pregunta. ¿Qué has sido llamado a hacer? Y ahora esta otra pregunta. ¿Qué has sido llamado a hacer? Son dos preguntas diferentes. ¿Qué has sido llamado a ser? S-E-R. La segunda pregunta. ¿Qué has sido llamado a hacer? H-A-C-E-R. Lo digo y lo deletreo porque se escucha igual. Has sido llamado a ser imagen de Dios. Viste que el hombre fue engañado, seréis como Dios, ya ellos eran imagen de Dios. Has sido llamado a ser imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios perfecta? Jesucristo. Pues entonces has sido llamado a ser conformado a la imagen de Jesús. ¿Cómo es Dios en su carácter general? Santo. Significa que si Dios es santo y Jesús es su perfecta imagen, Él es el santo de Dios. Y tú has sido llamado a ser conforme a la imagen de Dios. Entonces tú has sido llamado a ser santo. Y por eso la Biblia en una dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en otro texto dice, porque fuimos predestinados para ser hechos santos. ¿Por qué? Porque Dios dice, sed pues vosotros santos, porque yo soy santo. Así que estamos viendo todas estas cosas. Has sido llamado a hacer ¿qué? Eso es lo que ha sido llamado a ser. Ahora, has sido llamado a hacer algo. La Biblia dice, hágase tu voluntad. Jesucristo nos enseñó que como hijo, su deseo es hacer lo que le agrada al Padre. Y Él enseñó a sus discípulos a orar de la siguiente manera. Vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ves que tiene que ver con la santidad? Venga a nosotros tu reino. O sea, tu manera, la manera en que tú haces las cosas en tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Qué fuimos llamados a hacer entonces? Fuimos llamados a hacer de su mandato el elemento fundamental de nuestro pensamiento. ¿Vieron? Hemos sido llamados por Dios a hacer de su mandato el elemento fundamental de nuestro pensamiento. El Señor dice, tú guardarás en completa paz. ¿Quieres paz? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo dice en el libro de Isaías 26:3 para los que quieran comprar, lo quieran copiar. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado, Isaías 26, 3. Es en Cristo que tienes todo lo necesario para vivir en paz con Dios y con la gente que Él ha puesto en tu vida. Hay gente que trata de hacer tratos de paz sin Dios, pero tarde o temprano, porque es hombre y Dios no está en la noticia, ¿qué pasa? Hasta en la familia. Hermanos contra hermanos, padres contra hijos, hijos contra el padre, primos contra... En el trabajo se vuelve un zaperoco también. Tú y yo, sin Él, nunca podremos hacer algo que tenga valor eterno y que sea aceptable para Dios sin Jesucristo. Quiero que grabes esta realidad. Por más que trabajes y trates de lograrlo con tus propias fuerzas, tú y yo sin Jesús nunca podremos lograr algo de valor eterno que le sea aceptable. Las mejores obras de los hombres sin Cristo son como trapos de inmundicia. Y toda verdadera obra de justicia es hecha por medio de Jesucristo. Todo es hecho por medio de Él y para Él. El problema es que el hombre quiere hacer las cosas sin Él. Ese es el problema. Y eso se llama altanería y arrogancia. Estamos diciendo, Dios, yo soy más sabio y más poderoso que tú. Pero luego la debilidad golpea nuestro cuerpo y nos damos cuenta que ya no podemos hacer muchas cosas como pensábamos. Y ya no tenemos el poder que imaginábamos. Y nuestros patrones de pensamiento comienzan a cambiar. Y no tenemos el control de las cosas como quisiésemos. Porque lo queremos, ¿verdad que sí? Queremos el control. La gracia produce lo que tú y yo necesitamos desesperadamente. Y que además no tenemos el poder de producir por nosotros mismos. Voy a repetir eso. La gracia produce lo que tú y yo necesitamos desesperadamente y a que además no tenemos el poder de producir por nosotros mismos. ¿Qué es eso que anhelamos y no podemos producir por nosotros mismos? La paz. No tenemos el poder de producir paz. Solo Jesús es el príncipe de paz. Jesús es la paz con Dios. Jesús es el tratado de paz. Si no tenemos a Jesús en medio, no hay paz para nosotros, no hay tratado de paz con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de los demás. El egoísmo es pecado. Pues te aleja de otros. Todos los pecados tienen que ver con algo que donde estamos buscando lo nuestro en vez de lo del prójimo. Y en vez de lo de Dios. Y te aleja de Dios y te aleja de los hombres. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Pecado. Cada uno está buscando ¿qué? Lo suyo. ¿Tienes problemas en el trabajo con otro? Porque cada uno quiere hacer las cosas como bien le parece. Cuando tú llamas la atención a alguien en el trabajo, como gerente, le llamas la atención porque está haciendo algo que no debe hacer. Porque se desvió de la regla y de la norma. ¿Están viendo esto? ¿Tiene sentido para ustedes? El pecado nos hace enemigos de Dios y nos pone en conflicto constante con otras personas. El pecado nos excluye de las dos comunidades de amor en las que Dios nos llama a vivir. Hay dos comunidades de amor en las que Dios te está llamando a ti y a mí a vivir. Y el pecado lo que hace es que te excluye de esas dos comunidades.
La primera comunidad es la comunidad de comunión y alabanza con Dios. ¿Qué comunidad es esa? La iglesia. Es la comunidad que alaba y que tiene cosas en común con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. La segunda comunidad de amor son la familia y los demás, la sociedad. El pecado hace que nos agarremos por el pelo los unos a otros. Que nos molestemos con nuestras esposas y nuestros esposos. Lo justificamos, pero sigue siendo ¿qué? La manifestación del pecado. El pecado nos convierte en mejores luchadores. Contendores, como en un ring de boxeo. Contendiente número 1 y número 2. En mejores peleones, riñosos, pendencieros. Y no nos convierte en mejores compañeros. El pecado nunca te convertirá en un mejor compañero. El pecado es antisocial. Es fundamentalmente destructivo en las relaciones que forman nuestra vida. El pecado destruirá tu vida. Tu pecado te alcanzará. Ciertamente morirás. Así que tienes que lidiar con ese enemigo de alguna manera. Porque si tú no acabas con tu pecado acabará contigo, con tu familia, con tu descendencia. Hay algo que hay que romper. Tenemos que tomar decisiones. Necesitamos paz de forma urgente. Pero a veces parece que no existe esa paz. Y es por esto que la profecía dada por el Isaías, en Isaías 9:6, búsquela, Isaías 9:6, esto es en el Antiguo Testamento, acerca del príncipe de paz, es tan importante, emocionante y alentadora. Esta profecía fue dada para dar conocimiento, para levantar las emociones y alentar el corazón del que está abatido, porque se da cuenta que el pecado es más poderoso que él. Porque el pecado es más poderoso que yo y que usted. Pero no tenemos que seguir bajo su yugo. Cristo puede liberarnos de ese yugo. Él puede remover esa carga de nuestra vida. Este mundo estaba gimiendo. El mundo estaba cargado y destrozado por los conflictos a nivel vertical, ¿verdad? El hombre con Dios, y a nivel horizontal, el hombre con los hombres con los hombres. El mundo y la gente que lo habitaba no podía resolver estos conflictos por sí solos. La paz parecía estar distante, como una ilusión. Pero entonces habló Dios por medio del profeta Isaías. Porque Él tiene una solución. Él dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, Él va a poder cargar con el peso. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Tú no puedes, pero Él sí, porque Él es el Dios fuerte. Padre eterno significa que Él se relaciona con nosotros como un padre y corrige y arregla y disciplina para ordenar. Y de momento dice, príncipe. ¿Cómo termina? ¿Qué es lo que Él viene a traer? Paz. Cuando Cristo nació y vino sobre este mundo, ¿cuál fue el cántico angélico? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La paz había descendido a habitar entre los hombres. Dios tenía esa solución. Y esa solución no sería un negocio.
No un llamado a la acción de parte de hombres impíos, porque ellos habían fracasado vez tras vez. En todas las oportunidades que se dan a través de la Escritura, el hombre siempre ha fracasado. Sino que sería un regalo muy valioso. De hecho, sería el regalo más valioso. El regalo de su Hijo. Él traería la paz que deseábamos, pero que no habíamos podido conseguir. Él viviría la vida que tú y yo no podíamos vivir. Una vida sin pecado. Perfecta. Y así cumpliría con todas las demandas del cielo para la paz. Él sufriría nuestro castigo y con su sufrimiento satisfacería la justicia de Dios y aplacaría la ira de Dios. Él sería levantado de entre los muertos y vencería a los dos enemigos más poderosos que tiene la humanidad. Número 1, el pecado. Tal vez tú no puedas con tu pecado, pero Cristo puede con él. Él vino a deshacer las obras del diablo. Segundo enemigo y postrer enemigo, la muerte. Tal vez tú no puedas con la muerte, pero Él venció la muerte. Y Él dice, si yo vivo, vosotros también viviréis. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Alabado sea el Señor. Él haría todo esto para que pudiéramos alcanzar aquello que nunca hemos podido lograr, ganar y merecer. No te repito, puedes escribirlo. Él haría todo esto para que pudiéramos alcanzar aquello que nunca hemos podido lograr, ganar o merecer. ¿Y qué es lo que nunca usted y yo podemos lograr, ganar y merecer a raíz del pecado y de la muerte espiritual? La paz con Dios. Es a esa paz con Dios, a ese shalom, lo que se le llama salvación. Como el cántico, de paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, dice, no, desciende Jesús, ¿verdad? Mi suerte, cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Así que es la paz con Dios. Jesús es la paz con Dios. Y la paz con Dios es el único camino que conduce hacia una paz duradera con los demás. Si no hay paz con Dios, there will be no peace between men. No importa los tratados que los hombres hagan, los cañones con que se apunten, las guerras que tengan, tarde o temprano, si el hombre no hace la paz con Dios, volverá ¿a qué? A pelear, a luchar y a la guerra. Porque no hay paz para los impíos, dice el Señor. Impío. Uno que vive de espaldas a Dios. Uno que no le valora. Uno que no le estima. Uno que no lo pone en el lugar que él merece. Alguien que no le toma en cuenta. Y por eso Jesús tuvo que venir. Y tuvo que salir de él. Porque el mundo vivía de espaldas ¿a quién? A él. Él vino a salvar al impío.
Y es únicamente cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón que puedo tener verdadera paz. Note bien, gobierna. Gobierno en el corazón. Que puedo tener verdadera paz con mi prójimo. ¿Estás teniendo luchas en tu casa? ¿Estás teniendo luchas con tus hijos? ¿Con tus hermanos? ¿Con compañeros de trabajo? ¿Estás teniendo luchas? Hay cosas que te afectan emocionalmente. La paz huye de ti. Necesitas la paz con Dios. Y eso solamente viene por medio de Jesucristo. Voy a leer el otro pasaje que les dije que leería y estamos en la conclusión. Lea conmigo ese pasaje en Colosenses capítulo 2 versículos 11 al 22. Colosenses capítulo 2 versículo 11 al 22. Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas. Está después de Filipenses, hermanos. En el capítulo 2, versículos 11 al 22, veamos lo que Cristo hace. Acuérdense que Él vino a hacer lo que usted no puede hacer. ¿Lo tenemos? En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Está hablando de los pecadores, de los impíos que creen en Él. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando vamos a Cristo y vamos al Padre por medio del Hijo, somos cargados con el yugo del perdón. ¿Qué fue lo que mencioné ahorita? Fuimos perdonados. Y mire lo que dice más. Perdonados de todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, todo lo que nos acusaba, toda la enemistad, todos los señalamientos de la ley en contra nuestra, fueron arrancados del medio y clavados en la cruz junto con Él. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose, agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Hermano, Efesios capítulo 2. Sí. Ahora mire esto. Todo es por medio de Cristo. Efesios capítulo 2 del 11 al 22 también dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Dios, sin Cristo. Estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos
de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por Él, porque Él es, ¿qué dice ahí? Note que lo que estoy predicando de la paz, ¿quién es nuestra paz? ¿Quién nos acerca a Dios? Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No tan solo hizo paz con Dios, ¿con quién te hizo tener paz? Con los otros pueblos. Solamente si tienes paz con Cristo llegarás a tener paz con tu prójimo. Dice, Él derribará lo que te separa. Él abolirá en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en él mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, cuando Cristo vino, Él vino a rehacer lo que se había perdido en el jardín. Cuando el hombre pecó, la comunión con Dios se rompió. El cielo y la tierra se despegaron. El hombre y la mujer comenzaron a luchar por poder. Los hijos que nacieron lucharon por poder y la violencia aumentó. Cuando Cristo viene, Él viene a traer un imperio de paz. Ahora lean, voy a leer mi conclusión. Esta es la buena noticia del Evangelio. La paz vino, vivió, murió y resucitó. La paz reina a tu favor y habita en ti por medio de la persona del Espíritu Santo, si lo tienes. Si tienes al Espíritu Santo habitando en ti. No todo el mundo tiene al Espíritu Santo. La paz te equipa con todo lo que necesitas, te redarguye, te perdona y te salva. La paz terminará su obra en ti y te dará la bienvenida a la gloria, donde vivirá contigo. Porque la paz vivirá contigo, junto con la justicia por la eternidad. La paz y la justicia vivirán juntos por la eternidad. En el Salmo 89, 85, 10 nos dice, Él nos dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La paz no es un sueño inalcanzable. La paz es real. La paz es una persona. Y su nombre es Jesús. ¿Estás en paz con Dios? ¿O estás en guerra? ¿Gobierna la paz tu corazón? ¿Reina Cristo soberano en ti? No. Si no, pídele que venga a reinar a tu vida. Allí donde te encuentras. No tienes que pasar acá al frente. Es algo entre tú y yo. Dile, Señor, vivo en conflicto. Vivo en pecado. Y no hay paz. Ciertamente hay angustias. Y hay cargas. Y hay trabajos. Y hastíos.
Tal vez puedo tener lo que deseo en cierta manera, de manera temporal. Pero hay algo que me hace falta, Señor. No estoy bien contigo. Y eso me mete también en muchos problemas con mi prójimo. He vivido de espaldas a ti por mucho tiempo. No te he tenido en cuenta, ni estás en mi noticia. He hecho lo que bien me parece. Por favor, Señor, sálvame. Sálvame de mí mismo. Límpiame de mi pecado. Arranca de mí lo que me separa de ti. Quita de mí la ilusión mentirosa de autonomía y autosuficiencia. Enséñame a reconocer lo que tu Hijo enseñó, porque apartados de mí nada podéis hacer. Enséñame a creerte. Enséñame a seguirte. Y perdóname, oh Dios. Te necesito. Sé propicio a mí, el pecador. En el nombre de Jesús. Tal vez eres cristiano, amigo mío, o amiga mía, y la paz ha oído de ti en ciertos días, o no la has percibido, y andas en conflicto y en luchas, tanto contigo como con tus semejantes. Pídele al Señor, Señor, renueva en mí el gozo de tu salvación. No dejes que se vaya de mí tu paz. Inúndame con ella. Toma control y gobierna las áreas en mi vida que no están siendo gobernadas. Entra a lo más profundo, en aquellos cuartos oscuros de mi corazón, y haz una limpieza exhaustiva. Lávame y seré más blanco que la nieve. Perdóname y seré perdonado. Aquí estoy, Señor. Ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús te pido estas cosas creyendo. Amén y amén. Cantemos al Señor.